Bienvenidos a la asignatura Teorías y Modelos de la Gerencia. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Antes de iniciar con los temas que vamos a tratar el día de hoy, es importante recordar la importancia de mantener la comunicación participante-docente. A través de la plataforma está habilitada la mensajería interna en la cual ustedes pueden presentar las dudas e inquietudes que tengan y con gusto las mismas serán atendidas de forma oportuna con la finalidad de poder entonces entender cómo se deben llevar a cabo cada una de las actividades y también poder entonces ampliar, si es el caso, el conocimiento en un punto específico. Entonces, debemos mantener esa relación, esa comunicación constante para poder garantizar el cumplimiento del objetivo que buscamos siempre en todas las asignaturas, que es esa formación académica que nos va a permitir crecer como profesional y a su vez poder colaborar, contribuir con el crecimiento de la empresa, ya sea propia o del lugar donde me desempeño a nivel profesional. Entonces, queda más que darles la bienvenida a la asignatura y desearles el mayor éxito. Vamos a tratar entonces las teorías y modelos de la gerencia. Debemos tener presente que cuando hablamos de teorías y modelos de la gerencia, nos vamos entonces a enfocar en la persona que lleva a cabo dichos procesos gerenciales. Entonces, todo proceso gerencial, entonces, es llevado a cabo por una persona que es la que lidera la gerencia y esta se denomina gerente. Este tiene esa capacidad a través de los conocimientos académicos adquiridos, ¿sí? Su formación académica y la experiencia que tiene en el área, que es lo que le va a permitir entonces adquirir habilidades y destrezas en la toma de decisiones. Entonces, el gerente va a coordinar. Es un punto muy importante que se debe tener presente siempre. Todo gerente coordina, dirige, debe estar pendiente de que los trabajadores cargados que estén bajo su mando lleven a cabo cada una de las actividades, cada una de las fases, cada uno de los procesos según lo establecido, para poder garantizar entonces el cumplimiento de los objetivos planteados, ¿sí? Poder llegar entonces a las metas establecidas. Entonces, coordina cada una de las áreas para poder entonces garantizar el cumplimiento de objetivos. Representa, por lo tanto, también a la empresa, representa al área del que está encargada y es el responsable, por lo mismo, de el cumplimiento de las actividades asignadas a la misma. Por ello es que se debe llevar ese control constante en todos los procesos. Muchas veces decimos que el control lo hacemos posterior, lo hacemos al final y eso es un error. El control siempre se debe hacer desde el inicio. Desde que inicia el proceso hasta que finaliza, debemos entonces tener ese control constante, el cual me va a garantizar que todo se está cumpliendo según lo establecido. Por ello, y basado en las funciones administrativas existentes, vamos entonces a adquirir habilidades y destrezas que son las que entonces me van a permitir poder detectar
fallas en un momento dado, poder ver las oportunidades que tiene la empresa, que tiene el área en un momento dado y poder entonces también adaptarnos a las condiciones del entorno, dado que vamos a, hay que tener en cuenta que toda empresa pues siempre está influenciada por el clima organizacional, es decir, cómo está funcionando internamente y también se ve afectada por cómo el entorno va a afectar el funcionamiento de la misma. Entonces, estas funciones administrativas sí, que tiene el gerente me va a permitir tener criterios en un momento dado para poder tomar decisiones. De ahí que entonces los modelos existentes, las teorías gerenciales existentes, son las que me van a indicar la forma en que yo voy a llevar a cabo ese proceso gerencial. ¿Sí? Dependiendo en qué teoría, en qué modelo me estoy basando, entonces la forma en que yo voy a llevar a cabo mi proceso gerencial pues, va a ser definido por la misma. De ahí que debemos entonces conocer las diferentes teorías existentes y adaptar la teoría a la realidad de nuestra empresa. No podemos decir o tomar la decisión de que vamos a utilizar la teoría administrativa o el modelo gerencial de otra empresa porque esa empresa está teniendo éxito en ese momento y nosotros la queremos entonces aplicar en la nuestra. Recuerden que las realidades de las empresas, aun cuando las mismas pertenezcan al mismo sector, son diferentes. Entonces, debemos tener en cuenta que modelos y las teorías se adaptan es a la realidad de la empresa, a la situación actual de la empresa y también cómo ésta puede minimizar las amenazas del entorno y aprovechar las oportunidades que existen. De esta manera, entonces vemos que el gerente, además de tener conocimientos en el área, ¿sí? Su formación académica debe estar, también debe entonces tener ciertas habilidades, ciertas destrezas, que son las que le van a dar ese criterio, son las que le van entonces a permitir tener un criterio en un momento dado y tomar decisiones acertadas para la empresa. Hay un punto importante y en las teorías gerenciales y en todo proceso debemos tener en cuenta, como son la eficiencia y la eficacia, dado que ellas son las que me van a permitir poder tener esa productividad que tanto estoy esperando o lo que yo espero tener entonces en mi empresa. Entonces, todas las actividades, todos los procesos dentro de mi empresa, dentro de mi organización, debemos realizarlas con eficacia y con eficiencia. Recordemos que la eficacia es lograr las metas organizacionales, es decir, el cumplimiento de los objetivos. Yo voy a obtener 100 productos en un periodo de tiempo. Entonces, estoy siendo eficaz, ¿por qué? Porque estoy logrando la meta establecida, que es la producción de 100 productos. Pero si dichos productos, yo elaboro 100 productos y utilizo menor cantidad de recursos, estoy siendo entonces eficiente. ¿Por qué? Porque estoy alcanzando la meta y estoy haciendo un
mejor uso de los recursos disponibles o, ¿no?, con la misma cantidad de recursos puedo entonces obtener más productos. De ahí es donde nacen ciertos estudios que debemos hacer dentro de la empresa, como son los estudios de tiempo y otros que se llevan a cabo en el área de producción, también en los servicios, cuando estudiamos las teorías de las colas, para también las rutas más cortas, caso de distribución, vemos entonces que el uso de dichos modelos, ¿sí?, vamos entonces a poder entonces a garantizar esa eficiencia que buscamos en nuestra empresa. Entonces, si somos eficientes y somos eficaces, es decir, logramos los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos, vamos entonces a obtener la productividad que tanto buscamos. Hay un punto importante que debemos resaltar en este aspecto, es que al decir que podemos lograr obtener más productos, no quiere decir que vamos a bajar la calidad del mismo, ¿sí? Podemos utilizar más materia prima en la elaboración del producto, ¿sí?, porque estamos haciendo más productos, pero estamos utilizando la misma cantidad de tiempo. Ahí estamos haciendo un mejor uso del recurso tiempo, lo cual también se ve en la parte de mano de obra. Entonces, estamos haciendo un mejor uso del recurso humano al poder entonces elaborar más productos por persona y de esta forma poder aumentar la productividad de la empresa. También podemos entonces hacer un mejor recurso de las maquinarias, en este caso sí, sería entonces maquinaria. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar más productos por hora por cada máquina y de esa forma entonces se hace un mejor uso de la misma. Entonces, en este caso, vemos que ese mejor uso de los recursos, pues entonces está basado en diferentes tipos de recursos que dispone la empresa. Entonces, recordemos que todo lo debemos hacer con eficacia y eficiencia para poder obtener la productividad que tanto buscamos. Es importante entonces mencionar que las teorías y los modelos de las gerencias se basan en esas funciones básicas de la administración, ¿sí?, esas fases que vemos en todo proceso administrativo, como es el planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Por qué? En los procesos gerenciales y en toda toma de decisiones, tenemos entonces una primera fase que es más mecánica, que es donde vamos a obtener esa visión de qué es lo que queremos lograr, y ahí es donde vamos a planificar. En esa planificación, ahí estamos haciendo ese diagnóstico de la situación de nuestra empresa. Ahí estamos viendo con qué recursos contamos y qué recursos necesitamos para poder alcanzar las metas que nos estamos estableciendo. Recuerden que siempre de la planificación van a ser ese plan que lo vamos a ejecutar y si estamos aplicando la planificación estratégica, entonces de ahí nacen las estrategias que se deben aplicar para poder entonces obtener poder alcanzar las metas que se están estableciendo. Entonces, planificamos, ahí vemos, hacemos el diagnóstico de la empresa y, por lo tanto, tenemos un pronóstico de qué es lo que vamos a alcanzar. Establecemos nuestro plan, vemos cuál es el presupuesto, ¿sí?,
los recursos económicos que se necesitan para llevar a cabo dicho plan. De ahí la importancia entonces de la eficiencia y la eficacia, porque viene otro punto importante. Vamos a decir que vamos a alcanzar 100, debemos producir 100 productos, pero esos 100 productos se deben elaborar en un tiempo máximo de 20 días, para que en los 10 días restantes los mismos estén en el mercado, se lleva a cabo el proceso de venta, el proceso de cobranza y la empresa antes del último del mes tenga los recursos económicos necesarios, es decir, la liquidez que necesita la empresa para cumplir con sus compromisos adquiridos, ya sea con proveedores, con acreedores o con algún financiamiento que haya adquirido a través de una entidad bancaria para obtener el capital de trabajo necesario para funcionar. Entonces, si no lo hacemos en el tiempo establecido, sino que en vez de 20 días en la elaboración del producto nos lleva 35 días, ya estamos siendo eficaces. Sí, estamos siendo eficaces porque estamos cumpliendo con la meta. La meta era 100 productos, pero no estamos siendo eficientes porque ahí no estamos haciendo un uso correcto de los recursos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando más tiempo del establecido. Eso conlleva a que estamos utilizando personal durante más tiempo para elaborar esa cantidad de productos, lo cual me está entonces incrementando los gastos y los costos de elaboración, y eso pues me está generando también una falta de liquidez para mi empresa y el no cumplimiento de los compromisos adquiridos. Eso puede conllevar a que necesite entonces buscar otra fuente de ingreso, en este caso, utilizar los activos corrientes que nos pueda convertir más fácil en efectivo en el corto plazo, o tener que acudir a buscar un nuevo crédito que me dé la liquidez que yo estoy necesitando. Entonces, en la planificación, al generar ese plan, debemos entonces estar claros que las etapas debemos establecerlas en los tiempos correctos para poder garantizar ese uso correcto de los recursos. De ahí que debemos entonces organizarnos dentro de la empresa, ¿sí? Organizar implica entonces esa estructura organizacional, ese organigrama que me permite entonces ver también cómo es la cadena de mando, ¿sí? De quién es la máxima autoridad, y eso me va a determinar también los niveles de la toma de decisiones. Recuerden que está la alta gerencia, donde toman decisiones necesarias para poder hacer crecer a la empresa. Tenemos la toma de decisiones de medio, donde ahí se toman decisiones para garantizar de que se lleven los procesos de forma correcta y poder entonces alcanzar, ¿sí?, esas metas establecidas por la alta gerencia. Y también tenemos entonces esas tomas de decisiones en el nivel bajo, que son ese diario, donde con mi experiencia, con mis habilidades, con mi destreza, puedo entonces solucionar un inconveniente, algo fortuito en el momento, y que me permita entonces poder seguir funcionando, evitar atrasos y por lo tanto garantizar que la planificación se está llevando de acuerdo a lo establecido. Entonces al organizar, pensamos entonces que está esa estructura organizacional y también está establecido quién hace cada cosa. ¿Quién es el responsable de cada una de las fases? ¿Quién es el responsable de cada una de las actividades? Y por lo tanto, si se está presentando una falla, poder entonces determinar en dónde está la misma de una forma más rápida, y así
tomar las decisiones que me van a llevar a la solución de dicha situación y con ello poder entonces continuar. Pero todos estos procesos de planificación y organización no se pueden llevar a cabo sin una dirección. Esa dirección entonces es lo que me va a permitir poder ejecutar. Ese líder debe entonces motivar a cada empleado para que él se sienta satisfecho en su puesto de trabajo y por lo tanto ejecute cada una de las actividades asignadas de forma correcta y según lo establecido. Vemos a través de la historia diferentes estudios que se han llevado a cabo que la insatisfacción del empleado afecta directamente la productividad de la empresa. Entonces, satisfacción del empleado va a estar relacionada con la productividad de la empresa. Entonces, debemos tener claro que esa dirección se debe hacer de forma correcta. Y ahí es que ese modelo gerencial que yo estoy adoptando es el adecuado, es el correcto y es el que me va entonces permitir llevar a cabo la dirección como yo lo requiero. Está entonces la fase del control, como ya lo había mencionado. Esta fase del control se debe hacer desde el inicio, se debe hacer desde la planificación. Debemos entonces controlar cada una de las fases, debemos controlar cada uno de los pasos y actividades que llevamos a cabo. Entonces controlamos cada uno de ellos. Si no hacemos ese control, no podemos entonces ver que los recursos estén a tiempo. Entonces, producción tenga los materiales o el área de servicios tenga todos los equipos que requiere para poder entonces dar ese servicio que los clientes esperan, les satisfagan las necesidades que tienen, ¿sí? Si no controlamos entonces la estructura también organizacional, podemos convertir en un momento dado con un cuello de botella, dado que estamos generando una mayor cantidad de procesos de control con generación de departamentos que no son necesarios y que estos simplemente me están generando es un cuello de botella dentro de mis procesos en la empresa. Entonces, ese control vemos que lo vamos a llevar a cabo en todos los procesos de la empresa, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Desde que podemos entonces obtener ese bien o servicio que es donde la empresa va a obtener las ganancias que está esperando para poder entonces crecer como empresa, crecer económicamente y tener una mejor posición en el sector donde se desarrolla. Dentro de las teorías y modelos de la gerencia, tenemos entonces el modelo de la teoría del sistema en la administración de empresas, que esta teoría en sistemas es donde debemos ver a nuestra empresa en general. Aquí vemos nuestra empresa en general, la vemos entonces que la misma es un todo que está formado por diferentes partes y que el buen desempeño de cada una de esas partes, pues entonces me va a garantizar el buen funcionamiento de la siguiente. Y por lo tanto, el buen funcionamiento de toda la empresa como un sistema general. Entonces, como que estamos hablando de que tenemos un sistema general y tenemos pequeños sistemas o subsistemas en cada uno de los departamentos o áreas en que se conforma la empresa. Entonces, esta empresa, a su vez, vemos que está afectada tanto por un entorno, el medio ambiente,
como ya lo dije, externo y un entorno y un medio ambiente interno, medio ambiente interno, que ese clima organizacional, ¿sí? Esa cultura organizacional que tenemos dentro de la empresa, pues entonces la que nos va a garantizar que la misma funcione correctamente. Vemos entonces que en la entrada ahí vamos a tener información, materia prima, tecnología, capital, recursos humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces en la entrada? Estamos planificando, estamos organizando, ¿sí? Estamos viendo qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué es lo que necesitamos entonces y cómo lo vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, planificamos y organizamos en la entrada. Luego tenemos un proceso. En este proceso hay una transformación, hay operaciones, hay gestión, hay trabajo de empleado. Por lo tanto, hay una dirección. Tenemos una dirección para llevar a cabo cada uno de los procesos según lo establecido en la entrada, es decir, según esa planificación, según ese plan establecido. ¿Para qué? Para garantizar que en la salida los bienes y servicios, los resultados financieros, sí, ganancias o pérdidas y la información que yo necesito sea según lo establecido, según las normativas, según los estándares que hemos establecido en la empresa y que estos van a garantizar la satisfacción de las necesidades existentes en el entorno, en el mercado. ¿Por qué es importante la retroalimentación de la salida a la entrada? Si lo estamos haciendo bien, debemos entonces igual informar de que los procesos deben seguirse cumpliendo de esa manera para poder entonces seguir garantizando los bienes y servicios y los resultados financieros que la empresa espera. Pero si en la salida los bienes y servicios no son como lo hemos establecido, ¿sí? No tienen esas normativas, no tienen esas especificaciones técnicas que en la entrada ya se indicaron, entonces la empresa puede estar obteniendo unos resultados financieros negativos, es decir, unas pérdidas, y de ahí debemos esa información presentarla en las diferentes áreas para poder entonces ver en dónde está la falla, hacer los cambios que necesitamos, los cambios necesarios y oportunos que me van a permitir entonces reorganizarme nuevamente, es decir, voy a volver a organizar la entrada y volver entonces a procesar para que ahora sí el resultado sea según lo esperado. También debemos tener en cuenta que entonces podemos estar funcionando bien internamente, pero el entorno, el medio ambiente, nos puede entonces afectar en un momento. Vemos cómo condiciones climáticas que no estaban esperadas en un momento dado pueden entonces paralizar el transporte de las gandolas. En ese caso podemos entonces quedarnos sin materia prima en el momento necesario. De ahí que se deben entonces diseñar mecanismos de contingencia. Y ahí es donde vemos entonces la importancia de estudiar los riesgos que están presentes en todos los procesos y tener esas estrategias que me van a permitir entonces minimizar los efectos de los mismos. Entonces debemos tener en cuenta que nuestra empresa la debemos ver como un sistema y que ese sistema, si falla una de sus partes, todo el sistema en general va a fallar. Si el área financiera no consideró unos costos, no consideró unos gastos, no hizo los análisis financieros oportunos y por lo tanto no determinó que la empresa no tiene una buena capacidad de endeudamiento y estaba esperando la aprobación de un crédito que le había permitir obtener el capital de trabajo necesario para la compra de materia prima, entonces ese error cometido en ese análisis financiero va a afectar
directamente al área de producción. ¿Por qué? Porque no va a tener el inventario de materiales necesarios para poder elaborar los bienes, en este caso, o si es la prestación de un servicio, entonces las diferentes herramientas, equipos o productos que necesita para la prestación de ese servicio, estamos viendo con este ejemplo que entonces los procesos se están afectando, ¿sí? Ya no se van a cumplir según lo planificado, no vamos a obtener entonces las ganancias esperadas y eso me va a afectar por completo a la empresa en general. Entonces vemos que si una de sus partes falla, toda la empresa en general va a fallar como un sistema total. También otra de las teorías, de las principios, de las primeras teorías que se establecieron fueron la de Frederick Taylor, conocida como la teoría de la administración científica, también llamado Taylorismo. Esta se centra en el sector empresarial y hace esa unión de lo que es empresa e investigación científica. ¿Sí? Recuerden que él se basa en que todos los procesos se deben entonces llevar a cabo con la aplicación de métodos de la ciencia para solucionar los problemas de la administración empresarial. Su origen pues, fue a finales del siglo XIX en Estados Unidos y dice que la única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores. Por lo tanto, él se enfoca en las tareas. Aquí vemos entonces que la empresa la estamos viendo entonces según los áreas en que se están llevando a cabo, según las tareas que se deben llevar a cabo y por lo tanto vamos a hacer uso de los métodos científicos, es decir, ahí vamos a estudiar tiempo, vamos a estudiar ciertas condiciones que son las que me van a solucionar los problemas. Para ello, entonces, hace esa reorganización del trabajo, hace una selección adecuada del trabajador, dice que debe existir esa cooperación entre directivos y el plantel, es decir, la planta de producción, la planta donde se lleva a cabo las actividades. Hay división del trabajo entre los responsables y los colaboradores y se debe tener presente esa motivación de los trabajadores. Por lo tanto, con esta teoría administrativa científica, aquí estamos hablando de la especialización. Hablamos entonces que los trabajadores deben llevar a cabo unos trabajos en un momento y en un tiempo exacto, bajo unas condiciones establecidas, y de esa forma se iba a garantizar la productividad. Entonces vimos que si somos eficientes, es decir, estamos haciendo un uso correcto de los recursos y cumpliendo con los objetivos establecidos, vamos a garantizar entonces esa productividad. Por lo tanto, esa administración científica se basó en ese principio de la eficiencia y que era la única forma de garantizar la productividad. Pero basándose en esa división del trabajo, en esa asignación de funciones específicas a una persona y que esa especialización era la que le iba a garantizar. Es decir, esos movimientos repetitivos iban a garantizar que la persona iba a cometer menos errores, lo iba a hacer en un momento en el tiempo establecido y por lo tanto se iban a aumentar la productividad. Luego viene el modelo administrativo de Fayol, el cual entonces me habla de esa división de trabajo, pero a través de la aplicación de procesos administrativos. Es decir, ya hay una formulación de criterios técnicos que se deben orientar hacia la función administrativa. ¿Qué estamos diciendo? Que aquí entonces él se está basando en esas fases, en esa función administrativa que vemos la planificación, organización, dirección y control, y que esto entonces van a estar en funciones básicas de la empresa. De aquí ya hablamos entonces no
de una persona, ¿sí?, con un trabajo específico, sino de funciones que se deben llevar dentro de la organización, es decir, funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Entonces ya no es solo el centrarse en el proceso productivo, en cumplir con esos estándares, sino que ya debemos entonces llevar a cabo esas fases administrativas que van entonces a generar una cantidad de funciones específicas, es decir, esa división de trabajo. Entonces, yo me encargo de la parte técnica, usted se encarga del área comercial, nos estamos viendo, ¿sí? Cada uno, pues entonces debe hacer su trabajo dentro de ese sistema general que se llama empresa y que las funciones de cada uno de ellos, pues lo que me va a garantizar el poder conseguir los objetivos que tanto buscamos. Sin embargo, posterior a los dos autores anteriores, tenemos entonces a Max Weber con su modelo de la gerencia desde el punto de vista burocrático. Y aquí entonces se establece eso de que ya no tan solo es la especialización del trabajo, ya no es entonces en el presente las funciones administrativas, donde cada área entonces va a tener una función específica dentro de la organización, sino que entonces para esa parte burocrática, donde estamos hablando del poder. Recuerden que cuando hablamos en principio, dijimos que estamos organizados, tenemos entonces una estructura y esa estructura es la que me va a generar entonces esa visión burocrática de cómo entonces lo vamos a llevar a cabo. Aquí entonces vemos cómo ese tipo de poder que se ejerce del Estado y que está llamado desde el punto de vista técnico a lograr el grado más alto de eficiencia. En tanto, es el medio formal y racional capaz de aportar mecanismos eficaces de control de la gestión administrativa. Por lo tanto, la burocracia ofrece las herramientas correctas para dirigir organizaciones estatales complejas donde se hace necesario que las leyes soporten el orden social. La teoría no tan solo se basa en lo que se debe llevar a cabo en la parte pública, sino también en cómo se debe llevar a cabo dentro de la organización. Cuando hablamos de ese poder, y lo mencionamos al inicio de la clase, vimos que el organigrama, ¿sí?, cuando hablamos de organigrama, dijimos que había una alta gerencia hasta un área totalmente operativa. Entonces, ese poder está diseñado de esa manera. Si no controlamos dicho, dicha estructura, entonces vamos a generar procesos innecesarios, vamos a generar áreas innecesarias y de ahí es donde se viene la concepción actual de burocracia, donde hablamos de procesos burocráticos, es decir, que estos se estancan en el camino y los mismos no proceden dado a ese cuello de botella o embotellamiento que se está presentando, dado los altos niveles de control que se deben llevar a cabo por ese exceso de áreas en un momento dado. Entonces, esa concesión burocrática no es cerrada, es correcta, simplemente está basada en el poder, pero la aplicación de la misma sí es la que se puede hacer de forma incorrecta. Entonces, para poder garantizar de que dicho proceso burocrático, es decir, dicho proceso que pase por las diferentes etapas de poder, por las diferentes etapas de control que se establecen dentro de mi estructura, se debe entonces hacer ese control, se debe hacer ese estudio de la estructura organizacional, se debe hacer ese estudio de la organización en general, donde vamos a poder establecer qué es lo correcto y qué me está generando ese cuello de botella, me está generando ese atraso en los procesos y por lo tanto me está generando atraso
en el crecimiento económico, en el crecimiento como empresa, en el crecimiento como país. Entonces, en resumen, vemos que las teorías económicas, las teorías administrativas y los modelos gerenciales, basándose en teorías económicas, en teorías de comportamiento humano, teorías psicológicas, en diferentes teorías que sirven de apoyo para poder entonces llevar a cabo ese proceso gerencial, nos ha llevado entonces a generar nuevas teorías donde hay una unión de todas ellas, ¿sí? Tomamos todo lo bueno de cada una de ellas para poder entonces generar esa teoría de contingencia, esas teorías que me van a permitir entonces hacer uso de esa especialización que necesitamos en un área de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicha especialización es la que me va a garantizar a mí de que los procesos se lleven según las normativas, según los estándares y según las condiciones en que se han establecido, ¿sí? Esos normativas que debemos aplicar, también entonces vemos cómo las funciones administrativas pueden entonces garantizarme tener ese control desde la planificación hasta obtener el producto final o el servicio que se está ofreciendo, y que al tener esa visión como empresa de un sistema, vemos entonces que a través de la organización poder detectar dónde está el problema en un momento dado, haciendo uso de herramientas y que están disponibles para la toma de decisiones. También ciertos análisis, como el análisis financiero, las matrices como la matriz DOFA, la matriz PEYEA, para algunas, ¿sí? También al hacer uso de ejemplo de estudiar las 5 fuerzas de Potter, podemos entonces ver cómo se encuentra nuestra empresa y así generar los correctivos necesarios que me van a garantizar que voy a establecer nuevamente un plan que sí me va a permitir cumplir con los objetivos y con las metas establecidas. Toda organización, sea pública, sea privada, está enfocada es en el cumplimiento de dichos objetivos. Algunas tienen fines económicos, ¿sí? Otras son sin fines empresariales, es decir, sin fines económicos, sin fines de lucro, pero todas se basan es en ese cumplimiento de objetivos. Por lo tanto, debemos enfocar ese modelo gerencial, lo repito una vez más, según la realidad y las necesidades que tiene la organización y que me va a permitir entonces cumplir con la planificación, con ese plan estratégico que he establecido y que me va a garantizar la calidad en cada uno de los procesos. Recuerden que cuando hablamos de calidad podemos hablar de la calidad del producto, podemos hablar de la calidad del servicio, de mejoramiento entonces de la calidad de vida tanto de los empleados como de las personas que están recibiendo el servicio o están recibiendo el producto. Vemos cómo una empresa constructora o una institución del Estado en el área de construcción, al generar mejoras en la infraestructura y en la estructura vial, ¿sí? Eso genera entonces una mejor calidad a través de los
salarios que puede recibir la persona en la realización de los trabajos de la construcción, y las personas de la comunidad se van entonces a beneficiar y mejorar su calidad de vida al poder entonces trasladarse o poder llevarse a cabo ese proceso comercial, ¿sí? Ese intercambio comercial en un momento dado. Entonces, recuerden que ese principio de calidad está basado desde diferentes puntos de vista y no lo podemos dejar a un lado en ninguna de las fases del proceso. Lo cual lo afirmamos una vez más, que al hablar de esa eficacia y esa eficiencia, al hacer un mejor uso de los recursos, no podemos entonces dejar a un lado esos principios de calidad. ¿Por qué? Porque al perder los principios de calidad, entonces vamos a dañar el proceso, vamos a dañar ese producto final, vamos a dañar el servicio y por lo tanto no va a existir esa satisfacción que tanto estamos esperando. Tanto empresa a través de las ganancias como el que va a recibir el producto, va a consumir el producto, va a recibir el servicio con el mismo no cumpla con las expectativas o con las condiciones que está demandando. Por lo tanto, para finalizar, entonces, estudiamos nuestra empresa, estudiemos cómo se encuentra en el sector, cómo se encuentra el entorno, si este me está afectando positiva o negativamente. Es decir, vamos a hacer ese análisis interno de fortalezas y debilidades que tiene nuestra empresa y vamos a ver las oportunidades y amenazas que están en el entorno, y de esa forma vamos a determinar las estrategias que me van a permitir maximizar las fortalezas y las oportunidades y minimizar esas debilidades y las amenazas con un modelo, una teoría gerencial acorde a la misma y que siempre esté basada en ese cumplimiento de los objetivos. Entonces, sabemos que podemos entonces hacer un uso, ¿sí?, una adaptación de todas las teorías según lo se requiera en la empresa y de esa forma poder entonces crecer como lo esperamos. Muchas gracias, una vez más, bienvenidos, el mayor de los éxitos, y los invito a que investiguen, a que amplíen los, los conceptos básicos que hemos visto el día de hoy, a que lean de los diferentes autores y personajes que generaron estas teorías y modelos, y de esa forma poder entonces tener ese conocimiento básico o ampliado de cada una de ellas, que va a garantizar una buena aplicación dentro de la empresa y por lo tanto poder obtener esa productividad que tanto estamos buscando, que garantiza el crecimiento de la empresa, ese mejor posicionamiento de la misma en el mercado, en el sector donde se desarrolla, y el crecimiento entonces de todos como accionistas, como empleados de la misma, y de la calidad de vida del entorno o de la comunidad o de donde nos estamos desarrollando. Gracias, el mayor de los éxitos para todos.